El tema que nos ocupa en mi charla tiene que ver con mucho de lo que se ha dicho en este desarrollo de este gran evento y principalmente tiene que ver con el significado y la importancia del debido proceso constitucional. Cuando pensé en armar estas breves palabras que el distinguido profesor me ha señalado ahora en 5 minutos menos, eran 30, ahora son 25, debe ser sanción por llegar tarde, pero la tomo. Muchas gracias. Déjela ahí. Gracias. Cuando entonces estaba pensando y repensando, creo que lo importante en estos eventos no es venir a construir una doctrina sobre determinados autores, determinados fallos, determinada situación. O sí, pero no es lo central. Me parece que lo importante es señalar, como ha hecho el profesor Alvarado Belloso la víspera, e igualmente el profesor Canelo Rabanal, en forma brillante, una crítica constructiva a lo que habría que modificar para que realmente el proceso penal en la Latinoamérica toda fuera un debido proceso constitucional. Y no lo es. Iremos detallando por qué no lo es, o por qué lo es en una medida determinada y no lo es en su totalidad. ¿O por qué? ¿A qué causa se debe que el desarrollo de los procesos no tiene en cuenta la libertad, sino la restricción de la libertad? En mi país, Argentina, en 1998, mi provincia de Buenos Aires dictó un nuevo Código de Procedimiento Penal que innovó centralmente en todos los otros de las 23 provincias argentinas y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se trataba de romper con el esquema del juez de la instrucción. Casi nada. Una estructura inquisitorial de 500 años de vigencia en nuestra América Latina. Con bemoles, algunos me dirán, nosotros la suprimimos, nosotros la morigeramos. Hay una determinación del profesor Alvarado Belloso muy clara que dice que cuando en este vaso de agua tira una gota de tinta, nunca más vuelve a ser agua, nunca más vuelve a ser transparente. Y no existen los sistemas mixtos, existen los sistemas antagónicos irreconciliables del inquisitivo y del modelo garantista. El garantismo de esta escuela de Derecho Procesal de Rosario, a la cabeza el profesor Alvarado Belloso, que nos ha ido convirtiendo a todos los que nos acercamos y a los que no se acercaron, pero que están en relación con el modelo de garantismo. Un garantismo que es casi peyorativamente tratado por ciertos sectores muy reaccionarios de la sociedad que no quieren cambios, pero que no quieren cambios porque no los quieren, porque el cambio caprichoso es tal vez más malo que el cambio razonable, que el cambio irrazonable. ¿Por qué? Porque el cambio caprichoso responde a voluntades pasajeras. El garantismo vino a innovar en las repúblicas de Latinoamérica a partir de fines del siglo XVIII y todo el XIX. Pero, ¿qué ocurrió? Ocurrió que constituciones liberales, constituciones que establecían límites a la persecución penal del Estado, que es un poder enorme porque hasta nos encierra, esas persecuciones penales tuvieron por primera vez su valla, tuvieron por primera vez su límite. No se puede perseguir de cualquier modo.
Se acaba la posibilidad de la tortura y del tormento para extorcar la confesión. La confesión deja de ser la reina de las pruebas. El juez debe ser imparcial, ajeno a todo interés, ajeno a la contienda. Ni primero ni segundo, diría Alvarado, tercero. Y además debe ser independiente, porque solo las democracias con poder judicial independiente pueden decir que integran una república verdaderamente constitucional. Y de esto hay mucho que trabajar, porque los jueces de hoy no son independientes en general. Los procedimientos en general, por favor nadie tome esto como sentido personal, ni como desconocimiento de grandes desempeños funcionales de juez. Estamos hablando de lo que un sistema arroja en general, y arroja un resultado de privación de libertad frenética. Casi los jueces de garantía de mi provincia se esfuerzan por mantener detenidos a tales y a cuales. Y ahí es donde aflora la arbitrariedad mayor de todo el sistema. ¿Por qué este está? ¿Y por qué le tocó el de al lado en mala suerte que tiene otra previsión? ¿Por qué no hay cámaras de apelación y garantías que establezcan criterios de cierta obligatoriedad por razonables? ¿Por qué la privación de libertad, la prisión preventiva como la forma más grave de restringir la libertad de un inocente como garantía constitucional mientras dura el proceso penal en su contra? Su estatus es de inocente. ¿Lo es? ¿Lo es? Creo que no. Y creo que los intereses políticos rodean a muchas causas. La corrupción nos da vuelta y nos da vuelta a todo el sistema. La política se mete en la justicia. Y entonces tenemos resultados que realmente no podemos entender. En mi República Argentina va de candidato a presidente de la República una persona con un prontuario de juicios enorme, pocas veces visto, y de corrupción al erario público, a los bienes públicos del Estado. En última instancia, con vulneración de los derechos del pueblo, que dicho sea de paso, no está en la mejor abundancia de los tiempos. No estoy tomando un partido político, estoy describiendo una situación que invito a cualquiera que me la conteste. Quiero traer una realidad, quiero decir para qué servimos en la función de la justicia, porque nuestra Constitución Nacional y la de Latinoamérica toda, que es similar en la estructura, establece el gobierno republicano y representativo, además de que algunos federales, otros no. Representativo. ¿Quién representa, como buena república, al único soberano que es el pueblo en la órbita del Poder Judicial? Y paso a contestar inmediatamente. En el Poder Ejecutivo y el Legislativo votamos, nos guste, no nos guste, nos den las ofertas de elección, que ahora estamos en época electoral próxima, votaremos. Pero en el Poder Judicial, hace casi 500 años que no tenemos ninguna injerencia popular. ¿Qué significa esto? Significa una república incompleta. Y en eso nos parecemos casi todos los países de Latinoamérica. Tenemos los mismos problemas en general. Y no combatimos la corrupción, sino con hechos también políticos. Y donde mezclamos la política con la justicia, la república tiene las dos piernas rotas. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en garantismo y realidad latinoamericana? ¿Vamos a hablar de críticas, de enumerar, pasa esto, pasa lo otro? No, no. Yo me agoté de discutir esquemas negativos durante muchos años y ahora pretendo proponer salidas positivas de pensamiento, aquellas que nos lleven a determinar
el valor de las garantías y la obligación de los abogados, ustedes, abogados jóvenes, que son los únicos que van a provocar los cambios necesarios en nuestra América toda, que ustedes sepan que ustedes tienen la carga de salir con la verdad, que no pueden transigir, que las generaciones anteriores, no importa si fracasamos o no, ya debemos dejar los lugares hacia otras personas, otros grupos de juventud que sepan elaborar los criterios adecuados y que tengan la precisa noción de la acción necesaria. No se gana o se pierde un pleito sin firmeza. Las garantías nos ayudan en la medida en que nosotros planteemos seriamente la situación frente a los conflictos, frente a las funciones. Y de esto se trata. Si no, ¿qué son las garantías? Un juez autoritario manda detener. ¿A quién? ¿A un primario? ¿Para qué? Para tenerlo preso, que es lo que pasa en la disponibilidad todavía de la regla de la libertad. De la libertad, que como vuelvo a citar a Alvarado Belloso, la vida sin libertad no vale la pena ser vivida. Y esto es el mayor bochorno que yo, que ejerzo profesión hace muchos años, sufro en mi estudio jurídico, en mi realidad cotidiana, frente a casos de notoria injusticia. ¿Por qué no se excarcela? ¿Por qué no se exime de prisión antes de detener? ¿Por qué? Porque la idiosincrasia del movimiento inquisitivo del siglo XIII de la Iglesia Católica persiste en los operadores. El Poder Judicial todavía cree que tiene un halo de monarquía, de título nobiliario. Todavía cree que está en un esquema donde el respeto es a él y no de él de vuelta hacia el soberano, porque acá hay un solo soberano, el pueblo. Y yo no estoy en contra de los jueces. Quiero una reflexión de todos, porque los jueces no pueden estar fuera de toda crítica en un sistema tan injusto como el que tenemos. Llega un punto en que se torna difícil precisar cuáles son las garantías. Confieso que esta semana, frente a una familia que le estoy defendiendo al hijo encerrado, no cuento la historia, no sabía qué decir. Pero no porque yo quisiera ocultar y mostrar los hechos color de rosa. No podía creer yo estar viviendo la restricción de la libertad denegada y confirmada por una Cámara de Apelaciones de un muchachito de 21 años de una familia conocida que tuvo una imputación y que no se le está pidiendo la absolución, se le está pidiendo la libertad y el respeto en relación a su estatus de inocente. Entonces, ¿se es inocente o se es culpable? ¿Estamos en la Inquisición o estamos en el garantismo? Esto parece ser un poco el esquizofrénico planteo de la Revolución Francesa con nuestra hermana República de Haití. En 1789, Francia decreta, hace la revolución y establece los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Fraternidad, olvidémoslo porque no existió. Libertad, igualdad. Libertad de esclavos en Haití, colonia francesa. Libertad de esclavos, igualdad de todos los esclavos con el resto de la población. ¿Qué respuesta le dio Francia? La invasión. Le expropió. Le obligó a pagar una suma tan espectacularmente alta que la tuvo que condonar a fines de los años 2010, 2011, 2012. Ese es el resultado que tenemos. La nueva forma de sometimiento político y económico de los países de nuestra área americana. Entonces, ¿cuál es la salida que tenemos que propiciar respecto de las garantías? Una alerta rojo.
defensa en juicio inviolable. Sí, señor, pero defensa en juicio inviolable cuando estoy detenido es prácticamente imposible. O se puede trabajar con alguien detenido de la misma manera que con alguien que está fuera, y no porque entorpezca la investigación. Se declara negativo el pedido de excarcelación porque puede entorpecer la investigación. Pasan 7 meses en un caso concreto, que es un caso más. 7 meses y no hay una medida tomada de investigación. ¿Puede ser? Eso pasa. Entonces, ¿cuáles son los remedios? Decía. Ser firme con los casos de incumplimiento constitucional. No se puede transar más con la violación constitucional. Acabemos con la corruptela de que los códigos de forma son más importantes que la Constitución Nacional. En un juicio hace poco un juez preguntaba, cuando el testigo había quedado así perfecto para la defensa. Entonces yo me opongo y le digo, su señoría, con todo respeto, usted no puede preguntar. ¿Cómo que no puedo si el artículo tal del Código de Procedimiento Penal de la provincia me faculta? Es inconstitucional. Dese cuenta que la Constitución le obliga a usted, fue casi un bochorno, a ser imparcial. Y si usted pregunta, señor juez, va a dejar de ser imparcial. Si usted pregunta, inmediatamente se va a convertir en parte, y en parte actora, en parte defensa, pero en parte al fin. En este caso, por supuesto, como en casi todos, parte actora, porque no lo había probado el que lo tenía que probar. ¿El sistema es acusatorio? ¿Hay principio de inocencia? Por supuesto que sí, en la Constitución. En la ley procesal, no tanto. La ley procesal tiene concesiones y todos hablan de la oralidad, del acusatorio. Pero ¿cuál es la importancia de defender la oralidad? Que las piezas no se escriban en la investigación preparatoria, que no se escriban y después se sometan a la incorporación por lectura. Es impensable que eso sea un debido proceso, porque esas piezas escritas dirimen la ausencia de recuerdo. Frente al no recuerdo, porque claro, 5 años después lo llevan a juicio, yo la verdad no me acuerdo, dice el testigo. Pero usted labró un acta y firmó una declaración, se le puede exhibir, y esto es una trampa mortal. Y ni les digo si es un juicio por jurados. El juicio por jurados ha nacido de la concepción de participación, que es la república representativa. No solo somos república, sino que gobernamos por medio de nuestros representantes. Y en el Poder Judicial, digo entonces, cerrando esta parte, el juicio por jurados es la única manera posible de hacer del Poder Judicial también un instituto republicano. Porque si no lo hacemos por el jurado, hubo una tentativa en la Argentina hace poco de hacerlo por votación por partido político. ¿Y a dónde está el criterio entonces de la absoluta independencia que tiene que tener un tribunal, un juez? ¿Cómo vamos a tener un juez dependiente de un partido político con signo parcial? ¿Juez de quién? ¿Juez en mi Argentina de los radicales, de los peronistas, de los... Esto es impensable y hay que luchar contra eso. Los abogados nacemos y somos formados en universidades en toda América que no terminan de completar la debida formación. Y este es el primer punto que tenemos que atender. Salimos mal formados de nuestras universidades, en general. ¿Habrá excepciones? Por supuesto que sí. Habrá gente que tuvo suerte y que tuvo la cátedra de tal o de cual, pero la mayoría. Hablábamos de juicio por jurados. Juicio por jurado fue omitido, como en la historia oficial del colegio se omitió en la Argentina, por ejemplo, la historia de Perón, durante muchísimos años. Esto es ignorancia, esto es transmitir conocimientos incompletos y falaces
Y cuando una silla que tiene 4 patas, tiene una que se mueve, al cabo de un tiempo se mueven 2, 3 y 4 y cae. Se ríe mi amigo Alejandro porque lo repito esto como ejemplo siempre, tiene razón. Pero el tema es que entonces fijemos principios de respeto a la Constitución y de contralor del cumplimiento de esas pautas. Un juez no imparcial, un juez no independiente, un juez no competente, no satisface los requisitos de integración del tribunal de un debido proceso constitucional. Y entonces, una apelación a las universidades. Enseñen el proceso entero, enseñen ética y comportamiento, den las armas. Me quedan 25 minutos más. Un debido proceso debe ser asimilado desde el grado. Después podemos avanzar, pero no son pocos los abogados que vemos y percibimos en las presentaciones judiciales que siguen siendo escriturarias en su mayoría. ¿Por qué? Si somos una república. ¿Por qué si la oralidad es la forma más clara, menos intrincada y más pasible, más factible de ser conocida por todos en el mensaje que contiene? ¿Por qué seguimos escrituralizando como en la Edad Media? Para que no nos enteremos. ¿Por qué las sentencias tienen 500 hojas que nos hacen leerlas durante un mes entero en nuestros ratos libres? Para que nos dé fastidio y leamos poco. Hay un fallo, un leading case muy renombrado en la Argentina, que es el caso Casal, que vino a dirimir un tema muy interesante de recursos frente a casos de juicios orales. Si un juicio oral no puede ser revisado en los hechos, ¿para qué quiero el recurso? Casi para nada, pues las cuestiones de derecho son cuestiones que va de suyo, que abren la apertura, la discuto y se acabó. Pero discutir por qué un juez elige a Juan y no a María en su testimonio es sumamente trascendente. Sobre todo cuando Juan no dijo en la audiencia lo que el fallo dice que dijo. ¿Y cómo lo puedo discutir? La jurisprudencia ha dicho por años que la inmediatez le pertenece al juez de juicio y que no se puede revisar porque es el único que ha tenido la posibilidad. Pues llámelo de nuevo, porque la revisión debe ser integral. ¿La revisión de qué? Del fallo de condena, no del veredicto. El veredicto no es fallo. El fallo es el que tiene la nota de coercibilidad, la sentencia, que en el juicio por jurados o en el juicio sin jurados también, pero en el juicio por jurados sobre todo, surge como el antecedente necesario y obligatorio para el dictado de la sentencia. Yo hubiera querido tener más tiempo. El tiempo para proponer peticiones de estos congresos, concientización de los colegios de abogados, trabajo cotidiano de todos para que los abogados no solo estemos formados en articulados vacíos y estúpidos, con todo respeto. Vamos a tratar de que se elaboren criterios, para lo cual es indispensable conocer que la base de todo el edificio del debido proceso es la Constitución, que no hay nada que supere la Constitución y que todo desde la Constitución y para la Constitución. El derecho a ser oído, el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, el derecho a interrogar testigos y peritos, los derechos incorporados por la convencionalidad en las constituciones diversas de América en los años 80 y tantos.
Todo eso nos hablan de los distintos sistemas de participación. Todo eso nos va llevando a que los operadores del sistema frustran. Ya terminamos. Me va a pegar con la... Ha sacado una mano que me intimida, se la vamos a mostrar. Esto es intimidatorio. Ya estoy terminando. Del sistema actual, poco podemos sacar. De un sistema de transición hacia un modelo adecuado a nuestras constituciones, mucho. Busquemos la forma, pero no hay otra que la capacitación y la revisión. La revisión es mucho más importante de lo que se ejerce y la revisión debe ser tomada por las nuevas generaciones como la concientización a los tribunales de los errores que a veces son groseros y que, con esto termino, tienen una profundidad como digo, tan trascendente que dejan al ciudadano de a pie y que queda como el refrán de José Hernández en el libro famoso Martín Fierro, nuestra Biblia nacional. Hágase amigo del juez. Esos tiempos de patrones se tienen que terminar en nuestra América Latina. Gracias.